¿Alguna vez han sentido que alguien les desea el mal con tanta fuerza que el aire a su alrededor les empieza a pesar? Yo siempre he sido un hombre tranquilo, de esos que piensan que si no te metes con nadie, nada malo tiene por qué pasarte. Pero hace unos años tuve una experiencia que me cambió la vida. Una de esas que solo de recordarlas, se me hace un nudo en la garganta. Estuve a nada de perderlo todo. Y no fue por un accidente o un asalto. Fue por algo que no se puede ver. Por la envidia o los malos deseos de gente que no soporta verte avanzar. A veces, el peligro no viene de un arma, sino de lo que la gente proyecta sobre ti en la oscuridad. Soy del sur de Ecuador. Llevo tiempo trabajando en esto, y sé que hay lugares donde la realidad se dobla. Quizás estuve en el lugar equivocado, a la hora equivocada, enfrentando cosas que la lógica no puede explicar. Mi nombre es Andrés, y créanme que se me hace un nudo en la garganta, solo de recordar esa noche. No se lo he dicho a nadie en años, porque en este oficio, si hablas de más, te dicen que estás loco. Era el invierno de 2016 y yo trabajaba en un complejo de bodegas industriales a las afueras de la ciudad. El clima era un desastre, una lluvia fina y helada golpeaba las láminas de zinc del techo, y el viento silbaba entre las rendijas de las puertas metálicas. Eran exactamente las 2:45 de la madrugada cuando terminé mi café. El silencio en ese lugar no es un normal, es un silencio que pesa. Mi única compañía era el radio de frecuencia vieja que crujía cada tanto con estática, y el monitor de las cámaras, que mostraba pasillos vacíos en un blanco y negro granulado. A las 3:10 am, la cámara 7, la que apunta al bloque C, una bodega que siempre estaba bajo llave, captó algo, un parpadeo. Al principio pensé que era una falla técnica, pero luego vi una sombra. No era una persona caminando, era una silueta humana, pero totalmente oscura, como si alguien hubiera recortado un pedazo de la noche y lo hubiera puesto a caminar por la pared. Tomé mi linterna pesada y mis llaves. El tintineo de las llaves contra mi cinturón sonaba demasiado fuerte en ese vacío. Al llegar a la puerta del bloque C, el frío cambió. Ya no era el frío del invierno, era un frío seco, de esos que te erizan los vellos de los brazos. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Mi voz sonó pequeña, casi con miedo. Entré. La luz de mi linterna cortaba la oscuridad. De repente, mi radio empezó a emitir un sonido insoportable. No era interferencia común, eran susurros, pero eran voces que no se entendían, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Me detuve en seco. A lo lejos, logré ver la sombra de un hombre proyectada sobre una de las paredes blanca. Lo aterrador es que no había nadie frente a esa pared. La sombra se movía sola. Levantó un brazo y señaló hacia el techo. Cuando yo subí la mirada, no vi nada. Bajé la mirada y ya no había nadie, ni nada. Era como si todo hubiese sido mi imaginación. Continué con mi ronda. Pero cuando me alejaba del lugar, sentí una presión en la nuca, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, respirándome muy cerca. Y un frío helado recorría mi cuerpo. El aire se sentía espeso, como si me estuviera costando respirando. No sé cómo regresé a la caseta de vigilancia. Dicen que mis compañeros me encontraron sentado frente a los monitores a las 6 am, con la mirada perdida y la linterna encendida todavía. Cuando revisamos las grabaciones, la cámara 7 solo mostraba estática a esa hora. Solo es una falla del sistema, dijo el jefe. Pero yo sé lo que vi. Han pasado años y sigo con esa psicosis. A veces, cuando estoy en mi casa y paso por un pasillo oscuro, siento ese mismo frío pesado. Y me pregunto, ¿realmente estaba solo esa noche? ¿O esa sombra encontró la forma de salir de la bodega conmigo? Historias que nos dejan pensando si la oscuridad
realmente está vacía. Si este tipo de experiencias te erizan la piel, no olvides darle me gusta al video y suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos testimonios a la luz. Continuamos con el siguiente relato. Lo que les voy a relatar ocurrió hace años, cuando trabajaba como guardia nocturno en un centro comercial muy reconocido de la ciudad. Era mi tercera semana en el puesto. Me asignaron el sector de los sótanos y los muelles de carga, un lugar donde la señal del celular se pierde y el aire siempre se siente pesado, Como si estuviera estancado. Eran cerca de las 4 a.m. de la madrugada. Afuera caía una tormenta eléctrica que hacía que las luces de emergencia parpadearan ocasionalmente, dejando el lugar en una oscuridad absoluta por breves segundos. Mi tarea era simple. Recorrer los pasillos de servicio y verificar que todas las puertas de las bodegas estuvieran bien cerradas. A esa hora, el silencio en un centro comercial es sepulcral. Puedes escuchar el goteo de una tubería a metros de distancia. Yo caminaba con mi linterna, escuchando el eco de mis propios pasos sobre el cemento pulido. De repente, por el radio, escuché un ruido extraño. No era una llamada de mis compañeros. Era un sonido metálico, Como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me detuve en seco. La hora en mi reloj marcaba las 4:33 a.m. Base. ¿Hay alguien en el sótano 3? Pregunté. Solo recibí estática por respuesta. Decidí avanzar hacia el área de los contenedores de basura, donde el olor a humedad era más fuerte. Al doblar la esquina, mi linterna iluminó algo que me heló la sangre. Uno de los maniquíes de la tienda de ropa del primer piso estaba allí, tirado en medio del pasillo de servicio. No tenía brazos, y su rostro de plástico me miraba fijamente desde el suelo. ¿Cómo carajos llegó eso ahí? Ese pasillo está bajo llave, y solo yo tengo acceso. Pensé que algún compañero me estaba gastando una broma pesada para bautizarme en el puesto. Lo levanté para quitarlo del camino, pero en ese momento, las luces de emergencia se apagaron por completo. Me quedé a oscuras. Encendí mi linterna, y al mover la luz hacia el fondo del pasillo, vi a una persona. Al menos eso creí. Era mucho más alta que un hombre promedio, parado justo al lado de la puerta del ascensor de carga. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí, fundida con la oscuridad de la pared. «Identifíquese», grité con la voz quebrada. La sombra no respondió, pero empezó a vibrar. Fue algo físico. Sentí una vibración en mis oídos que me causó náuseas instantáneas. Lentamente, la sombra comenzó a desprenderse de la pared, como si fuera humo negro que cobraba volumen, y empezó a caminar hacia mí sin hacer un solo ruido. Retrocedí tropezando con mis propios pies. El frío en ese momento era insoportable. Podía ver mi propio aliento salir en pequeñas nubes blancas frente a la linterna. La sombra se detuvo a 3 metros. Pude ver que no tenía pies. Simplemente terminaba en una especie de neblina oscura que tocaba el suelo. Saqué mi teléfono para intentar pedir ayuda, pero la pantalla estaba loca. Los números saltaban de un lado a otro, y la hora marcaba las 0. De un momento a otro, la sombra soltó un susurro que no entró por mis oídos, sino que resonó directamente dentro de mi cabeza. «Todavía no te toca. Nos veremos muy pronto». Fue algo muy perturbador. Tenía mucho miedo. Cerré los ojos con fuerza, esperando el final, sintiendo que en cualquier segundo esa oscuridad me tragaría. Cuando los abrí un segundo después, las luces regresaron con un zumbido fuerte que me lastimó los oídos. El pasillo estaba vacío. El maniquí que yo había levantado ya no estaba. Esa misma noche entregué mi uniforme y mi radio. Mi supervisor me vio tan pálido que ni siquiera me pidió explicaciones. Mi cara lo decía todo. Al revisar las cámaras días después, porque pedí el favor a un amigo del centro de monitoreo, en el video solo se me ve a mí gritándole a la nada, y luego cayendo al suelo como si me hubieran empujado.
Pero hay un detalle que nunca olvidaré. En el momento en que las luces fallaron, la cámara de seguridad registró una distorsión térmica. Una mancha de calor humana justo donde yo vi de esa sombra. Desde esa noche no puedo vivir en paz. Siento como si esa cosa estuviese aquí, en algún rincón de mi casa, esperando el día para volverme a ver. Siento como si algo que no es de este mundo me acompaña desde ese día, junto a esa sensación tan vívida de aquella noche. Hay lugares que guardan memorias que se niegan a morir. Continuamos. Esta historia me ocurrió hace unos 3 años. Me habían contratado para vigilar una obra de ampliación en un hospital público. Era un edificio moderno, pero a medio terminar. Las paredes estaban en cemento vivo. Había cables colgando por todos lados. El olor a polvo y humedad se te pegaba a la garganta. Esa noche, el clima estaba horrible. Afuera soplaba un viento tan fuerte que hacía que las lonas de plástico, esas que cubrían las ventanas sin vidrios, azotaran contra los marcos con una violencia que parecía que alguien estaba golpeando desde afuera. Que sinceramente, no recuerdo exactamente qué hora era. El cansancio y el frío me tenían algo aturdido, pero sabía que debía cubrir la ronda y me tocaba subir al 4º piso. Subí por las escaleras de emergencia, ya que los ascensores todavía no estaban instalados. Solo llevaba la radio y mi linterna. Al llegar al pasillo principal del 4º piso, el ambiente cambió por completo. El aire se sentía helado, pero no era por el viento de afuera. Era un frío que te calaba los huesos de una forma distinta. Caminaba esquivando bultos de cemento y herramientas. De pronto escuché un sonido que me detuvo en seco. El llanto de un bebé. Me quedé helado. No había nadie en el edificio más que yo y mi compañero, que se encontraba en la entrada, custodiando el acceso principal. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, que quizás el viento silbando entre las tuberías me estaba jugando una mala pasada. Pero el llanto era cada vez más claro. Venía del fondo del pasillo oscuro, de una zona que todavía estaba en obra gris, donde apenas se levantaban las divisiones de cemento. Avancé lentamente, con el corazón en la boca, alumbrando con la linterna hacia huecos oscuros que pronto serían habitaciones. Eran solo paredes de ladrillo frío, sin puertas ni ventanas, donde el polvo de la construcción flotaba en el aire como una neblina. «¿Hay alguien aquí?», grité, pero mi voz solo rebotaba en el concreto vacío. De repente, mi radio empezó a fallar. Emitía un chasquido rítmico, como si alguien estuviera pulsando el botón de hablar desde el otro lado. Pero no decía nada, solo se escuchaba estática y una respiración. Al final del pasillo, la luz de mi linterna enfocó algo que me dejó completamente helado. No entendía cómo era posible que alguien estuviera ahí a esa hora, justo en el marco de una de las ventanas, donde todavía no habían puesto el vidrio. Estaba ella, parada de espaldas a mí y mirando fijamente hacia la oscuridad de la noche. No era una sombra borrosa, era la figura clara de una mujer. El viento soplaba fuertemente y hacía que su ropa se sacudiera contra su cuerpo. Llevaba puesto un camisón blanco de hospital, de esos que se amarran por atrás. Tenía el cabello negro, muy largo y todo empapado, que le cubría casi toda la espalda. Se veía totalmente fuera de lugar. Mi mente me decía que saliera corriendo, que eso no era normal, pero mi deber era identificarla. «Señora, no puede estar aquí. Esto es una zona de obra», le dije con la voz toda quebrada, mientras daba un par de pasos hacia ella, esperando que se diera la vuelta y me explicara qué estaba haciendo ahí. Cuando estuve a unos metros de ella, el llanto de bebé que escuchaba por todo el pasillo se detuvo de golpe. En ese silencio absoluto, ella empezó a girar la cabeza, pero lo hizo muy despacio, con un movimiento que no era humano. Sentía que mi cuerpo no respondía. Tenía tanto miedo que mis piernas no reaccionaban. Quería salir corriendo,
pero estaba como clavado al suelo. Pude ver su perfil bajo la luz de mi linterna. Su piel era de una palidez extrema, casi grisácea, y no lograba ver bien su rostro, como si no tuviera facciones. Pero sentía sus ojos clavados en mí. En ese momento, la radio soltó un chillido de estática tan fuerte que tuve que soltar la linterna para taparme los oídos. La luz empezó a fallar, mostrándome por fracciones de segundo cómo esa figura se abalanzaba hacia mí. En el último parpadeo de luz, pude sentir su frío aliento en mi cuello. Antes de que la oscuridad se lo tragara todo, me quedé solo, sin luz y sin poder moverme. Me quedé en la oscuridad total, con el corazón queriendo salirse del pecho. En ese silencio de muerte, escuché unos pasos rápidos que venían directo hacia mí, pero no eran pasos de zapatos, sino un sonido húmedo, como si alguien caminara descalzo sobre el cemento frío. El pánico me dio la fuerza que me faltaba. Salí de ahí como pude, tanteando las paredes y bajando las escaleras a ciegas, sintiendo en cada escalón que algo me rozaba la espalda, algo que estaba a punto de atraparme. Cuando llegué a la planta baja, mi compañero me vio y se asustó de solo mirarme. Me preguntó qué me pasaba, pero yo no podía ni hablar. Estaba pálido y con la ropa blanca, cubierta de ese polvo de la obra, como si hubiera estado luchando con alguien. Al día siguiente, no me quedé con la duda y les pregunté a los obreros más antiguos. Me contaron que cuando estaban excavando los cimientos, encontraron un antiguo pozo de agua que no figuraba en los planos. Al parecer, hace décadas, en la clínica que estaba ahí antes, una mujer desapareció de su habitación y la encontraron días después ahí abajo, ahogada. Dicen que desde entonces, ese sector del edificio siempre se siente húmedo y que el frío nunca se va, por más que intenten sellar las paredes. Al escuchar eso, no esperé más. Renuncié a esa obra a la semana siguiente. A veces, cuando paso por fuera de ese hospital ya terminado, no puedo evitar mirar hacia las ventanas del cuarto piso. Me pregunto si los pacientes que duermen ahí sienten esa misma humedad en el aire, o si esa mujer de cabello empapado sigue esperando en el pasillo, en la oscuridad, a que alguien más suba a cubrir la ronda. A veces, el verdadero horror no es lo que ves en la oscuridad, sino darte cuenta de que la oscuridad te está mirando a ti con mucha atención. Continuamos. Hola amigos, esto que les voy a contar es, sin duda, lo más loco y aterrador que me ha pasado en toda mi vida. Por eso hoy solo acepto trabajos en lugares modernos, con mucha luz y llenos de gente. Jamás volvería a pisar un turno solitario en medio de la noche. Todo ocurrió mientras cubría la seguridad en una tienda de antigüedades muy prestigiosa del centro histórico. Eran las 3:05 de la madrugada cuando, haciendo mi ronda por el pasillo de los muebles coloniales, noté que algo no encajaba. En el rincón donde siempre estaba un armario de roble vacío, ahora había una silla antigua, de terciopelo rojo oscuro, que yo nunca había visto ahí. Me acerqué porque ese mueble no debía estar en ese sector. Al estar a unos pasos, noté que de la silla salía un calor insoportable, un bochorno que me mareó al instante. Alumbré con mi linterna, y lo que vi me revolvió el estómago. Sentado en la silla, había un hombre, perfectamente vestido con un traje negro, muy elegante, pero su rostro no tenía facciones. Era como si su piel fuera una superficie tensa, sin ojos, sin boca, sin nariz, una piel pálida y lisa que reflejaba la luz de mi linterna de una forma antinatural. Lo peor es que, aunque no tenía ojos, sentía su mirada clavada en mí, una mirada llena de un odio antiguo y absoluto. Me quedé paralizado. Señor, el local está cerrado, alcancé a decir con la voz quebrada. En ese instante, el hombre empezó a girar la cabeza hacia mí, pero lo hizo muy despacio, con un sonido seco,
como si sus huesos internos fueran ramas quebrándose. No se levantó. En lugar de eso, puso su mano sobre una mesa de mármol que estaba a un costado. Vi cómo sus dedos, extremadamente largos y con uñas negras, empezaron a hundirse en la piedra sólida. El mármol crujió y se astilló bajo su tacto, como si su mano fuera de hierro ardiente. Sentí un olor a azufre y flores podridas que me revolvió el sentido. El hombre abrió donde debería estar la boca, y no salió un grito. Salió un estruendo de voces humanas llorando y suplicando al mismo tiempo. Retrocedí aterrado. Pero cuando quise correr hacia la puerta de salida, me di cuenta de que la tienda había cambiado. Los pasillos de muebles ya no tenían fin. El local parecía estirarse por kilómetros. Corría y corría entre espejos que me devolvían imágenes distorsionadas. Pero esa maldita silla roja aparecía en cada esquina que yo doblaba, siempre a la misma distancia, con ese hombre sin rostro acechándome. No era una sombra, era algo físico que estaba cazándome en una dimensión que no era la mía. Sentí que el aire se volvía pegajoso, como si el oxígeno se estuviera convirtiendo en un humo denso que me quemaba los pulmones. No sé cómo logré salir a la calle. Recuerdo que las puertas de vidrio se cerraron justo cuando esa mano larga rozó mi hombro. Al llegar a la esquina, un policía me vio en el suelo, llorando y rezando, con la ropa empapada en un sudor frío. Yo no podía ni hablar. Solo quería alejarme de ese caserón de antigüedades. Llegué a mi casa temblando, con el cuerpo entumecido por el terror. Fue al quitarme la camisa, frente al espejo del baño, cuando se me detuvo el corazón, en mi hombro y parte del brazo, justo donde sentí el roce de esa mano. Tenía 3 heridas profundas, 3 marcas de garras que me atravesaron la ropa. Eran heridas reales, cicatrices gruesas que todavía llevo conmigo hoy, y que ningún médico supo explicarme. No necesité volver a la tienda, ni revisar cámaras, para saber que lo que vi no fue una alucinación. Esas marcas eran la prueba de que esa noche estuve frente a algo que no pertenece a este mundo. Ahora, cada vez que paso frente a una tienda de antigüedades, no miro hacia adentro. Tengo miedo de que, entre los espejos y los muebles viejos, la silla roja vuelva a aparecer, y que esa mano me jale hacia ese laberinto eterno para terminar lo que empezó.